Hola amigos de YouTube, hoy estamos aquí en este video que como ya vieron en el título, pues es acerca de, yo les quería contar desde siempre, desde un principio, el día tan horrible que pasé, ese 31 de octubre del año pasado. Híjole, la verdad, híjole, bueno, bienvenida primero a toda la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal, bienvenidos. Y bueno, este video pues yo se los quería hacer porque, pues no sé, desde un principio yo quería nada más que, pues estaba muy sensible todavía, yo siento que me iba a poner a llorar muchísimo, entonces ahorita ya pasó un año y aparte pues para conmemorar este primer año del fallecimiento de mi papá, que yo lo quería muchísimo. Fíjense que estaba a punto de cumplir los 78 años. Él falleció un 31 de octubre y él cumplía años el 12 de diciembre. Entonces, pues casi un poquito más de un mes en que le faltaba ya para cumplir los 78. Y fíjense que yo cumplo un día antes que él, que cumplo el 11 de diciembre. Y pues eso siempre me gustó muchísimo. Fíjense que como yo cumplía exactamente un día antes que él, yo siempre de niña me quería llamar Lupita porque aquí en México el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Y ya ven que mucha gente le llaman, si nacieron ese día, les llaman Lupita, o porque hacen una promesa a la Virgen de Guadalupe de que todo salga bien y hacen la promesa de llamar a la niña, si es que es niña, Lupita, o también puede ser niño, también les han de poner Lupe, porque aquí en México también Guadalupe es nombre de hombre. Entonces, bueno, pues les quiero platicar que, bueno, más que nada este video es para desahogarme un poquito y para que mi familia, sobre todo, sepa cómo estuvo el acontecimiento, porque pues nosotros ese día todavía estaba la pandemia, no muy fuerte, pero sí todavía estaba. Entonces no se hizo funeral. Lo cremaron ese mismo día en la noche. Falleció como a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, fíjense que mi papá tenía, la causa principal pues fue la edad. Bueno, no era muy grande él, pero sí ya a raíz de que hace como, híjole, no me acuerdo, pero creo que fue hace como 5 años. Cuando cumplió 72 le hicimos una fiesta, me acuerdo, se la celebramos. Aquí les dejo unas poquitas fotos, ahí está para que las vean. Le celebramos y resulta que lo que pasa es que nosotros ya lo veíamos un poco mal a mi papá, pero fíjense, en comparación de esas fotos a allá sus últimos días, pues sí, la verdad sí deterioró mucho su salud, obviamente, ¿verdad? Y pues bueno, le hicimos esos cuando cumplió 72 para 77, pues fueron 5 años. Entonces, cuando le dio el infarto cerebral fue pues más o menos un poquito después de esa fecha. Y bueno, le dio un infarto cerebral y a partir de ahí empezó a deteriorar mucho su salud. Y aparte él tenía muchos años que padecía EPOC. Entonces, bueno, aquí les dejo lo que es enfermedad obstructiva. Bueno, ahí está, ¿no? Sí sé qué significa, no creen que no, pero ahorita por no apuntar, ya ven, yo siempre que hago videos así de que les platico una story time, siempre apunto aquí, tengo mi cuadernito, mi acordeón, decimos aquí en México, porque lo que pasa es que si no luego se me olvidan las cosas, a mí muy fácil. Bueno, entonces él tenía eso, ya tenía años que él se hacía a veces con salbutamol, creo que es, ¿no? Que le hacen así y ya, bueno. Entonces, esa fue la causa principal, me parece, EPOC. La que sabe bien es mi hermana, porque ella ya las últimas consultas al doctor iba ella con él, mi mamá creo que también. Entonces, bueno, fíjense que yo más o menos como, ¿qué habrá sido? Como un mes y medio antes, fíjense que yo ya casi no, gracias a Dios, yo casi no me deprimo ya. Si me pongo a poner triste, llego a ponerme triste, es un día y al otro día puedo estar ya bien.
pero cuando era joven, pues sí me duraban más días las depresiones. Bueno, entonces, pero un mes y medio antes más o menos, yo me empecé a sentir muy triste. Yo tenía una tristeza, no era depresión, era tristeza. Andaba yo en el centro de la Ciudad de México, fui a hacer unas compras y me acuerdo que me sentía triste y sin razón alguna, pero yo me sentía muy triste. Entonces yo hasta le mensajé a mi hermana, le dije que si mi papá estaba bien, porque yo me sentía triste, o sea, como que un cierto tipo de... No le dije que presentía que tal vez algo iba a pasar, ¿no? Simplemente le dije que yo sentía una sensación fea y que ¿cómo estaba mi papá? Y me dijo que pues dentro de lo que cabe está bien, o sea, y él ya no se va a componer, ya está muy mal, pero pues dentro de lo normal, pues, dentro de lo que cabe está bien, ¿no? Bueno, y fíjense que antes de eso, mi hermana, ella no me platicó, me platicó mi mamá, dice que como antes de eso, ¿qué será? Como un mes y medio antes también de lo que yo me sentía muy triste, mi hermana dice que mi mamá me dijo que un día le ayudó a mi papá a meterse a bañar, porque mi papá él era autosuficiente todavía caminaba, no necesitaba silla de ruedas, él andaba bien, él estaba bien, nada más que de repente sí se llegaba a caer, o sea, no porque se tropezara con algo, no, sino porque ya pues por el mismo infarto cerebral que tuvo, los daños que tuvo, a veces las neuronas pues no le funcionaban un poco y se caía. Ese era el único problema, gracias a Dios nunca fue así como que para que se fracturara algo, no, gracias a Dios. Entonces él se metía a bañar, podía bañarse solo, pero sí nos daba miedo que se fuera a caer, que se fuera a resbalar. Entonces mi hermana dice que un día lo metió a bañarse, le ayudó y que le dijo mi hermana, ay papito, ya está muy flaquito. Y que le dijo mi papá, sí, pues es que ya me voy a morir. Ay, y que mi hermana salió llore y llore del baño. Pues imagínense que tu papito te diga eso. Ay, bueno, ya, ¿no? Entonces mi papá ya presentía, obviamente ya presentía su muerte. Y yo también fíjense que ya cuando faltaba como una semana, yo casi voy a mi mamá a ver, iba a ver a mis papás y a mi mamá ahora que ya está ahí, ella sin mi papá. Voy a verla, procuro por lo menos cada 8 días, los domingos, irla a ver. Entonces ese día mi papá falleció un domingo y un domingo antes fui y fíjense que yo lo vi muy amarillo, mi papá era moreno y yo lo vi demasiado amarillo, demasiado. Y fíjense que yo vi un programa, unos videos de un señor que se llama, aquí les dejo el canal, Grandpa Kitchen, creo que se llamaba. Era un señor de la India que hacía de comer, hacía en grandes proporciones, hacía la comida y todo, porque a veces les gustaba regalárselos a los niños pobres. Ese canal está muy bonito, se los recomiendo si quieren vayan a visitarlo. Y yo me acuerdo que cuando descubrí ese canal, tenía poco de que el señor había fallecido y me encontré, estuve indagando los videos que tenían y cuando fue el funeral del señor, el señor era muy moreno, mucho más moreno que mi papá. ¿Y qué creen que en su funeral, cuando lo estaban velando, o no sé cómo se le llame allá, estaba muy amarillo, amarillísimo el señor, amarillísimo, o chequenlo esos videos. Y entonces yo cuando vi a mi papá, dije, ay Dios mío, a lo mejor ya, o sea, ya porque está muy amarillo mi papá. Y bueno, ya, y eso fue el domingo, y el miércoles le tocaba su consulta, se sentía mal, no mucho, pero dice mi hermana que sí se sentía mal. Y lo llevaron a consulta, no recuerdo si me dijo mi hermana que era consulta normal o lo llevaron porque se sentía mal. Entonces, pues la doctora ya le dijo que definitivamente ya no había más que hacer. Nada más le dieron medicamento para por si se sentía mal, para dolor, pues, por si tenía dolor. Y pues ya, eso fue el miércoles.
el domingo falleció, pero fíjense que yo no pensé sinceramente que se fuera a ir mi papá tan rápido, porque a mí mi hermana me dijo, eso fue el miércoles, lo tuvieron jueves y viernes. El viernes ya me avisó mi hermana que pues ya la doctora ya les había dicho que ya no había nada que hacer. Y aparte pues mi papá ya no quiso internarse, ya no quiso que lo internáramos. La última vez que se internó fue el 15 de septiembre. La doctora, una de las doctoras dijo que el electrocardiograma que le hicieron era lo que le preocupaba. Yo ya después, ya cuando lo dieron de alta, ya no supe bien qué dijo la doctora, pero sí ella llegó a decir que tenía problemas con su corazón, que a ella le preocupaba mucho lo que había salido en los estudios. Dijo el nombre, pero sinceramente no me acuerdo, pero sí era lo que le preocupaba a la doctora. Entonces cuando la última consulta que fue, dice mi hermana que la doctora le dijo que mi papá ya estaba muy, muy débil, ya estaba muy, ya no, simplemente se iba a quedar dormido y su corazón se le iba a parar, pero ni siquiera mi papá ya tenía fuerzas para que le diera un paro cardíaco fuerte. Ni siquiera, o sea, iba a ser se le iba a parar su corazón, pero ni siquiera así fuertemente, muy leve. Ya no tenía fuerzas ni para eso, para que fuera algo así tan fuerte, ¿no? Entonces imagínense, y a mí la verdad me sorprende mucho que los doctores sepan. Obviamente pues viendo los estudios, ellos saben cómo analizan sus cosas, todos los estudios de mi papá, y ahí es donde se dan cuenta, pero sí me sorprende la verdad que los doctores sepan cómo va a ocurrir la situación, y así fue, de verdad, no fue así de que, ay, mi papá, le dio un paro y le dolió horrible y fue dramáticamente horrible. No, y fue como la doctora dijo, simplemente se iba a quedar dormidito y ya. Fue el 15 de septiembre, estuvimos ahí día y noche cuidándolo, tuvimos que estar ahí cuidándolo a las 24 horas, y ya salió, gracias a Dios ya salió. Y les digo que ese día que falleció, bueno, yo estuve ahí desde el sábado temprano, bueno, como a mediodía llegué el sábado, y estuve con él, y fíjense que cuando llegué yo lo vi un poco mal, lo vi así como que le costaba mucho respirar, pero o sea, la doctora dijo que si uno, o sea, él para empezar no quiso ir al hospital, él ya no quería, mi hermana le dijo, papá, si quieres te llevo al hospital, o sea, y yo pienso que ya presentía y pues no quería a lo mejor morir en un hospital, no dijo eso, pero obviamente que tal vez por eso ya no quería ir al hospital, le dijo que él quería estar ahí en su casa. Entonces pues ya, pero fíjense que les digo que ya a mediodía sí lo vi un poquito mal y todo y ya, ¿no? Y todavía vi que mi hermana, bueno, le pedí a mi hermana y a mí que lo ayudáramos a voltearse, porque estaba acostada en la cama y a veces le ayudábamos a voltearse de un lado o a voltearse del otro. Entonces, bueno, y ya después, un buen rato, yo estuve en la tarde ahí con él. Mi papá nunca fue de muchas palabras, él siempre no era muy hablador, no era mucho de plática y plática y plática. A veces cuando estaba un poquito, mi papá era alcohólico, entonces cuando estaba un poquito borrachito, borrachito pues sí hablaba, y ya cuando sí empezaba a platicar y a platicar. Entonces él nunca fue de mucho platicar y platicar. Pero fíjense que ya cuando estuve yo ahí toda la tarde cuidándolo, ya estaba ¿cómo les explico? Como que estuvo muy tranquilo. Ahí en su cuarto tiene una ventana, donde se ve cómo pasa toda la gente por la calle o los carros así, ¿no? Entonces le abrí la ventana y él estuvo como que trató de sentarse un poco y estuvo muy tranquilo. Yo lo vi muy tranquilo, ya no le costaba trabajo respirar, estaba muy bien mi papá. Yo lo vi tranquilo. No quiero decirles que hay porque llegué yo y ya se contentó, no, sino porque tenía lapsos así en que estaba de repente le costaba mucho respirar y hasta tenía como, no la boca seca, sino como con unas como cositas rojas, de lo mismo de que pues ya su boca estaba un poco seca, le dábamos líquidos para que su boquita no estuviera seca,
Bueno, entonces, pues ya no, simplemente lo tenían con un medicamento para por si tenía algo de dolor. Bueno, entonces, eso fue un sábado, toda la noche le dábamos sus vueltas para ver cómo estaba, pero pues seguía normal, se dormía, despertaba, él siempre le gustaba estar con su radio, ahí a un lado tenía su radio, él dormía con su radio siempre, ya sea de noche, de día, a la hora que sea, él tenía su radio despacito. Entonces entrábamos y tenía su radio, quién sabe si estaría despierto o dormido porque pues él pues tenía, parecía que estaba dormidito, pero no, o sea, yo le checaba que de su pancita, que estuviera respirando y todo, ¿no? Y seguido le dábamos sus vueltas. Entonces ya en la mañana fue mi hermana, bueno, ella hizo de almorzar y después se fue a ver creo que a su suegra y nos dijo que al rato regresaba y estábamos yo, mi hermano el mayor y mi mamá. Entonces mi hermana me dijo, ¿sabes qué? No me lo dejen solo a mi papá porque no, como se dormía, tenía la maña de hacerse muy a la orilla de la cama. O sea, al lado estaba la ventana y la pared, no había problema, pero no se acostaba en medio, se hacía siempre a la orilla, entonces nos daba miedo que se fuera a caer. Y yo sí lo vi un poquito mal en la mañana, no mucho, pero sí le costaba algo respirar. Y ya le habíamos dicho a unos tíos desde como una semana antes, no les habíamos dicho sinceramente que mi papá ya le había dicho a la doctora que ya no tenía ningún remedio. Simplemente les dijimos que pues mi papá estaba un poquito delicado y ya se organizaron en ir a verlo y llegaron, pues, tiene 2 hermanos mi papá y 2 hermanas, entonces llegaron primero una hermana y un hermano y ya después llegaron los otros 2, pero cuando llegaron mi papá tenía 10 minutitos de haber fallecido, ya no lo alcanzaron. Y luego yo le dije a mi mamá, porque en la mañana sí lo vi un poquito mal, y le digo, ¿sabes qué, mamá? No habrá otro medicamento quizá más fuerte inyectado, porque le estaban dando tomado, y yo le digo, es que a lo mejor ese medicamento, o sea, yo tengo entendido que el medicamento que le habían dado, a veces duele el estómago con eso, y le digo, es que imagínate, mamá, si se siente mal y aparte el otro medicamento, pues, o sea, aparte de que se siente mal y luego el dolor de estómago, me dice, lo que pasa es que la doctora nos dijo que lo que podíamos hacer es sedarlo, pero imagínate si ahorita llegan tus tíos, ya no lo van a ver, o sea, lo van a ver dormidito y pues no, o sea, no, yo no le veo caso, dice, además, bueno, no, en verdad no estaba sufriendo tanto, o sea, tenía un periodo de que estaba muy bien, estaba muy tranquilo y de repente otra vez, pero nada más era la cosa de que le costaba respirar, pero no se quejaba, jamás se quejó. Yo siento que si se hubiera sentido muy mal, si se hubiera gritado, hubiera quejadose muy feo, ¿no? Bueno, entonces, pues ya, me dijo mi hermana, no, estate con él, por favor no me lo dejen solo porque se vaya a caer de la cama. Y ya yo me estuve con él, nada más lo dejé solito como media hora para comer, pero me echaba mis vueltas. Hagan de cuenta que me paraba, pues como está cerquita el comedor de su recámara, me paraba cada rato a asomarme. Y ya después comimos como a las 12:30, 1. Y después ya me estuve un ratito ahí con él. Y fíjense que mi suegra falleció 3 meses antes. Y yo me acuerdo que cuando nos avisaron que, o sea, estábamos aquí mismo. Mi suegra vive aquí al ladito. Y nos dijeron, bueno, cuando mi esposo me dijo, ay, que creo que ya falleció mi mamá, me vino a avisar muy espantado. Y fui rápido. Y mi suegra estaba acostada de ladito. Y, o sea, ya había fallecido, pero tenía 1 minutito. 2 minutitos de haber fallecido. Y yo le vi como que su boquita se le hizo un poquito de lado, como que se le colgó. Yo nunca había visto a nadie fallecer. Eso es lo que pasó, que tenía su boquita así de lado, ¿no? A lo que voy es que cuando mi papá falleció, yo estaba con él, se falleció conmigo. Y fíjense que antes como, ¿qué habrá sido? Como una media hora antes o... Sí, porque fue cuando ya se había ido mi hermana.
medio como que quiso pararse un poquito, de ahí mismo en la cama quiso como sentarse, y le digo, ¿qué pasó, papá? Y me dice, todo salió mal. Y le digo, sí, le entendí lo que dijo perfectamente. Digo, ay, papá, tú ahorita no te preocupes por eso, tú ahorita preocúpate en que vas a componerte y preocúpate en que vas a estar bien, preocúpate en aliviarte, en tomarte tus medicamentos y que vas a estar bien, y en comer para que te repongas. Y ya se acostó, se volteó. Y fíjense que lo que me sorprendió más es que les digo que él al principio, bueno, cuando yo llegué el sábado a mediodía, es que necesitaba como que ayuda para voltearse de un lado para otro. Entonces yo cuando ya a los últimos momentos solito se volteaba, se los juro, solito se volteaba, ya sea para acá o hacia el otro lado. Entonces yo estaba como que a sus pies, pero un poquito de ladito, hacia para donde se podía caer, pues. Y estaba así, hasta estaba yo pensando qué hacer, si quedarme toda la semana o irme y regresar, irme a bañar, a cambiar mi casa, o qué hacer. Estaba yo pensando eso, pero jamás pensé que ya mi papá ya iba a fallecer a escasos minutitos, ¿no? A lo que voy es que se volteaba y estaba un buen rato así, volteaba hacia la ventana y yo me acuerdo que se volteó hacia el otro lado donde estaba yo, pero yo estaba a sus pies, les digo. Y se volteó y estaba así tenía su manita así. Y yo me le quedé viendo así y vi que se le empezó a colgar su boquita. Me acordé de mi suegra y dije, santo Dios, y que lo agarró de la mano y que le digo, ¿qué pasó, papá? Y me dice, no, pues ya no me dijo nada, ya se estaba muriendo. Y que le gritó a mi mamá y no me oyó. Y le grité otra vez a mi mamá y no me oyó, como que hasta la tercera vez. Es que tampoco quise gritar muy fuerte porque pues mi papá, no sé qué estaba viviendo él en esos momentos y yo con mis gritos, ¿no? Entonces ya me vio mamá y le digo, mamá, creo que ya se está muriendo mi papá. Y ya. Y ya mi mamá luego lo enderezó, lo puso boca arriba. Y no, se los juro por Dios, si ustedes nunca han visto a un familiar y ni Dios lo quiera, no les estoy deseando ni que eso les pase ahorita, nunca jamás. Algún día, pero muy lejano. No es como en las películas, se los juro. No es como en las películas que están así y que le hacen así. O hasta o sea, dice que sacan la lengua y le hacen así. O sea, no. Tardan en irse. Entonces, mi papá tardó. O sea, no. Y se los juro, por Dios santo, se los juro. Mi papá automáticamente, en cuando ya supimos que ya, o sea, ya había fallecido, automáticamente su cara les cambia. Se les quita su carita de sufrimiento, se les quita automáticamente. Les juro que hasta su boquita ya no tenía esas cositas como rojitas, se le quitaron. Automáticamente viene una tranquilidad en su rostro, se los juro. Y ya mi mamá lo que hizo es que me dijo, ¿sabes qué, hija? Agárrale aquí y voy a buscar algo, porque dicen que sí, bueno, mi mamá tiene esa idea de que si no les agarras su carita o así, se les deforma un poco. Entonces ella no quería eso. No encontró ninguna venda y como enfrente hay una farmacia, me fui en friega por la venda y ya le puso una bendita aquí de las chiquititas. Y ya, pues ya, ya había fallecido, y les digo que a los 5 o 10 minutitos llegó mi tío y mi tía, y pues desgraciadamente ya no lo alcanzaron. Y pues básicamente eso fue todo, ese día tan fatídico. Y ya yo me puse, dicen que lo último que fallece es el cerebro, que ellos te siguen escuchando. Y yo le dije, papito, te quiero mucho, vete en paz
vete con tus papitos. Y pues ya. Y ya le avisé, luego le avisé a mis hermanos. Les digo que mi hermano el mayor sí estaba ahí. Y fue todavía cuando, pues es que ya les digo que no se van rápido. Están como que siguen respirando, pero así ya muy, o sea, no, les digo, no es como, uno se imagina que es como en las películas. Ya ven que siempre en las escenas de las películas, de las novelas, ya se están muriendo y le hacen así. No, de verdad, nada que ver. Es un proceso así, tarda minutos, pero despacito, suavecito, como que empieza su rostro lentamente a cambiar de semblante. Y sí, ya, o sea, les digo que lo principal fue que yo lo volteé a ver y su boquita se le empezó a voltear así como con mi suegra. Yo pienso que si yo no hubiera visto a mi suegra luego que falleció, tal vez no hubiera yo, pero fíjense, no hubiera yo adivinado pues que ya estaba falleciendo mi papá. Y les digo que lo sorprendente es que solito él se volteó, porque le digo a mi mamá y a mis hermanos que si él hubiera fallecido de aquel lado, a lo mejor yo no me hubiera dado cuenta, porque él estaba hacia el otro lado. Me hubiera dado cuenta, pero quién sabe a qué horas, ¿sí me explicó? No muy tarde, porque siempre le veía que aquí su estomaguito se inflara, obviamente pues seguía respirando. Entonces no hubiera tardado yo mucho en darme cuenta, pero, o sea, todavía cuando lo agarré de su manita, me la apretó muy fuerte, se los juro que muy fuerte me la apretó. Y pues ya, se fue mi papá. Pues ya, eso fue todo. Pues ya, al momento fíjense que yo no, sí lloré y todo, pero no me puse así tan loca. Pero ya cuando se lo llevaron en la noche, se lo llevó la funeraria, ay Dios mío, sentía que me desmayaba. Y pues ya, llegaron mis tíos, estuvieron con él. Tengo una tía precisamente que es de la religión cristiana, y le estuvo ahí haciendo unas oraciones a mi papá. Y ya, estuvieron ellos con mi papá. No sé qué le platicarían. Los dejamos solos a sus hermanos y a mi papá. Y pues eso fue todo. Les digo, lo cremaron. Ahorita lo tenemos ahí. Bueno, mi mamá lo tiene ahí en su casa. El deseo de mi papá era quedar en el panteón con sus papás. Pero lo que pasa es que mi abuelita, su mamá de mi papá, está en una tumba, bueno, sí. Y su papá en el mismo panteón, pero en otro lado, un poquito retirado. Entonces, pues esa fue la decisión de mi mamá. No, así lo quiso mi mamá, no, pues es su esposo a fin de cuentas. Y pues ya. Y ahora ella ya tomó una decisión lo que quiere hacer con las cenizas, pero ahorita no. Después, pero pues ahí están en la casa. Y pues ya. Y ya eso fue todo. Híjole, sí. Pues ya va a cumplir un año mi papá, un año, híjole, es difícil, ha sido un año difícil, pero pues también mi papá ya estaba sufriendo un poco, ya, pues les digo, ya, él tenía 77, pero casi 78, pero ya parecía como de 90 y tantos o más. Ya, pues es que esa enfermedad, yo pienso, nos dijo el doctor que el infarto cerebral que le dio como 4 o 5 años antes, no necesariamente fue provocado por su alcoholismo, no necesariamente, pero yo pienso que sí. Bueno, mi idea es que sí, porque desgraciadamente esa enfermedad del alcoholismo es muy dura. Pero pues yo le agradezco a mi papá el haber sido mi papá. Te quiero, papito, donde quiera que estés. Y pues nada más, amigos. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.